y que abras nuestros oídos y nuestros corazones, Padre Yahweh, tu palabra, y que nos muestres tu consejo, tu palabra en medio de esta hora. En medio, Padre, de esta hora en la que estamos viviendo, ayúdanos y despierta nuestros oídos y nuestros corazones a la voz de tu palabra, y que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, trayendo convicción a nuestras vidas. Y que en medio de todo, Padre Yahweh, como dice tu palabra, que podamos examinar, Padre, no solamente nuestros corazones, pero sino que también probemos, Padre Yahweh, los espíritus y conozcamos, Padre Yahweh, son de ti. Que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, y que aún en medio de tanta confusión, Padre Yahweh, que siempre nos permanezcas, que siempre permanezcamos en el hueco de tu mano. Que aunque mucho se hable y se diga que de aquí y allá estará el Mesías, danos el entendimiento para poder discernir, Padre Yahweh, los tiempos y la hora. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Háblanos y enséñanos a cada uno de nosotros. Y todos decimos amén y amén. Muchos de ellos aún el libro de Esdras, no el que tú y yo conocemos, se le conoce como el libro de Esdras, el segundo libro de Esdras, o Esdras 4, que algunos también lo puedes encontrar, creo que se le conoce como Esdras, el Apocalipsis, o se le denomina con ese nombre, tú lo puedes encontrar, que no forman parte, pero que si bien vienen a ser muy atinados, déjame utilizar la palabra, aún por medio de las palabras de Yeshua que hablaba de los acontecimientos y de los tiempos y de la hora que habría de venir el final de los tiempos. Yeshua hablaba acerca de estas cosas, y cuando uno puede leer o parte del que voy a leer contigo, compartir con ustedes, que vuelvo a repetir como le dije la semana pasada, es utilizarlo simplemente como un anexo o algo que también nos hace entender o poder entender que mucho de lo que se habló aún muchos años atrás es la misma palabra o confirmación que Yeshua viene a traer a nuestras vidas y a nuestros corazones, y se le conoce o se cree que el libro de Enoch, aún el libro de Esdras, viene a ser para la culminación o para el final de los tiempos, que con un propósito, yo no sé cuál, fueron quitados o no están aún dentro de la Biblia de los etíopes, forma parte del canon, este libro de Esdras, que es como acontecimientos que si tú y yo podemos mirarlo, están descritos también en el libro de Daniel y en otras escrituras, en el libro de Revelaciones, y habla a los que se encuentran en el final de los tiempos. Aún el libro de Daniel dice que aquellos que permanezcan en esa fe y en esa fidelidad, y aquellos que conocen las Elohim, se mostrarán fuertes. Y qué importante es poder entender, voltea con la persona que está, tú le dile, el poder, ¿cuántos de nosotros conocemos de él? Y en medio de esta hora en la que tú y yo estamos parados, dice la palabra, dice que habría tanta confusión y habría tantas cosas, y que muchos dirían, aquí está el Mesías, aquí está, o se encuentra en uno o en ese lugar. Y la única manera de que tú y yo podemos permanecer firmes es cuando tú y yo lo conocemos, conocerle a Él, y poder estar firmes y convencidos, y como dice la misma palabra, de poder examinar, dice, de probar los espíritus si son de Elohim. Recordemos que en el final de los tiempos la palabra dice que muchos dirían, aquí está el Mesías, de aquí está, se encuentra en este lado, dice, y muchos correrían de aquí para allá, de un lugar para otro, porque harían prodigios y milagros. Y aún todo lo que está escrito en tiempos pasados, si uno mira cuando Moisés se presentó delante del faraón, una de las cosas que siempre Satanás hizo, siempre fue imitar ¿a quién? A Yeshua, haciendo prodigios y tantas cosas. También cuando inventaron la serpiente, aun cuando tú y yo podemos entenderlo, Yeshua mismo dijo, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, maestro, ¿a dónde? Dice, en tu nombre hicimos prodigios, hicimos milagros. Y Yeshua les dice, y en aquel día yo les diré, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Dice, porque nadie entrará al reino de los cielos, sino que haga aquel que haga la voluntad de mi Padre. Leíamos parte de la semana pasada en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Y Yeshua dice que no se halaguen ni se
regocijen en esto. Dice que los espíritus se sujetan que se sujetan a ustedes y que pueden expulsar y echar demonios. Dice, sino antes bien regocíjense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que tú y yo debemos de asegurar, que nuestros nombres pueden estar escritos en ese libro. ¿Cuántos entendemos? Y la única manera que vamos a lograr que nuestros libros estén escritos en ese libro de la vida es cuando tú y yo seamos hacedores, practiquemos la palabra de justicia que el Padre nos ha dado, que nos ha entregado, para que seamos hacedores de esa palabra. Dice la palabra, porque tendremos que aprobar y discernir, dice, de probar los espíritus, si son de Elohim, si no son. Dice la palabra que en el final, vuelvo a repetir, dice, muchos, dice, serían engañados, dice que en aquel tiempo, dice, con el fin y con el propósito, dice, de aún engañar a los escogidos y a los elegidos. ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? Asegurar que, dice la palabra, Corintios, dice que aún en el final de los tiempos, dice que habrá muchos que se disfrazarán como ángeles de luz, pero que no son. Y qué importante es poder entender y discernir que no solamente porque se hable, se predique o se enseñe de cierta manera o se haga prodigios y tantas cosas significa que es lo verdadero. ¿Cuánto lo entendemos? Sino que hay que discernir y mirar las cosas, porque dice la palabra que aquellos que son de Elohim lo disciernen a través del Ruach. ¿Cuántos entendemos? Que si tú y aseguramos que el Ruach habite aquí adentro, y cuando vengan todas estas cosas y acontezcan, y dice la palabra, dice que muchos se engañarán, y cuando alguien venga y te diga y te hable, y aunque puede parecer lo que es la realidad y que puede parecer lo que es la verdad, que podamos discernir aquello que es de Yahweh y aquello que no es. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? La importancia de ello. Te digo, bueno, el Padre no me dejó hablar en esta parte. Vamos entonces recordemos que Enoc formaba parte del canon de las escrituras, formaba parte de la palabra de Yahweh. Se dice que este libro revela mucho, este libro de Enoc, acerca del Mesías, o mucho del Mesías, de Yeshua. Y algunos de ellos, no dice la palabra, algunos de ellos por medio de los concilios y de tantas cosas, aproximadamente en el año 364, fueron quitados y fueron removidos y no forman más parte del canon. Aún el libro de Esdras que yo te comentaba del capítulo 4, que se le conoce como Esdras, el libro de Esdras 2 o el libro de los Apocalipsis de Esdras. Y el Padre desea hablarnos, o es el poder entender que Él desea hablar aparte de ese remanente. ¿Cuántos deseamos ser parte de ese remanente? Y cuando hablamos de ese remanente, no solamente estamos hablando, pero en todo pueblo, en todo lugar. Yo quiero que tú y yo entendamos algo, que hay parte de un remanente de Yahweh en muchos lugares. ¿Cuánto lo entendemos? Y aún no significa, cuando hablamos parte de un remanente, eso significa que parte de la asamblea o que el cuerpo del Mesías, unos serán parte de ese cuerpo, serán parte de ese remanente, y otros no serán parte de ese remanente. Y qué importancia debemos de dar cuidado a ello, que podemos asegurar que verdaderamente somos parte de ese pueblo escogido de Yahweh, que a través de nuestra fe, de nuestra muná, podamos prevalecer, que podamos estar firmes, arraigados en todos y cimentados en esa fe en Él. ¿Cuántos lo entendemos? Vamos al libro de Primera de Juan capítulo 4, y dice la palabra en el libro vamos a leer parte de este libro de Enoc, ya lo tienen ahí. A los santos de los tiempos del fin, o el libro de Enoc, se cree que es parte de ese pueblo que se encontrará en la tribulación, o parte de ese remanente. Y estaremos leyendo lo que es Enoc capítulo 104 y el capítulo 105 de este libro. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, garantías para los justos. Dice, omnisiones a los pecadores y los falsificadores de las palabras de justicia. Dice, y les juro que en el cielo, vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias, Padre Yahweh. Te damos por tu palabra, por tu enseñanza. Abre, Padre, nuestros oídos, nuestros corazones a tu palabra. Danos oídos para poder entender y escuchar tu palabra. Quita, Padre Yahweh, todo espíritu, Padre Yahweh, contrario al que es de tu presencia. Y danos dirección aún a mí mismo para hablar y trazar tu palabra de tal manera que pueda ser guardada en nuestros corazones, y que solamente de ella, Padre, salga tu consejo, lo que es tu instrucción, tu palabra,
y no la palabra del hombre. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Dice, y les juro, dice, que en el cielo los ángeles se acuerdan de ustedes para bien ante la gloria del grande. Dice, y sus nombres estén inscritos ante la gloria de Él. Tengan esperanza, aunque primero hayan sido afligidos con la desgracia y el sufrimiento. Ahora brillarán como luminarias en el cielo. Brillarán y serán vistos, y los portales del cielo se abrirán ante ustedes. Dice, y con su grito clamen por justicia, y ella se les concederá, porque toda tribulación será cobrada a los gobernantes, y todos los que han ayudado a quienes los despojaron. Tengan esperanza, y no renuncien a su esperanza, porque ustedes tendrán gran alegría como los ángeles del cielo. Que deben hacer, dice, no tendrán que esconderse en el día del gran juicio, y no serán tomados por pecadores, y el juicio eterno caerá lejos de ustedes para todas las generaciones del mundo. Dice, y ahora no teman ustedes justos, cuando vean a los pecadores crecer en fuerza y prosperar en sus caminos. No los sigan, manténganse alejados de su violencia, porque ustedes serán compañeros de las huestes del cielo. Aunque ustedes pecadores digan, ninguno de nuestros pecados será investigado ni registrado. Sin embargo, sus pecados serán inscritos todos los días. Ahora les digo, la luz y las tinieblas, el día y la noche, ven todos sus pecados. No sean impíos en sus corazones, ni mientan, ni alteren las palabras de justicia. No acusen de mentira a la palabra del santo, hablando de Yeshua, dice, y del grande. Dice, y tomen en cuenta sus ídolos, porque todas sus mentiras e impiedades no serán consideradas rectas, sino como un gran pecado. Dice, ahora sé, este misterio, los pecadores alteran y pervertirán en muchas formas la palabra de justicia y proferirán palabras inicuas del Altísimo. Eso es lo que tú y yo podemos conocer como la gran apostasía. Dice, mentirán y practicarán grandes falsedades e escribirán libros sobre sus palabras. Pero cuando escriben con verdad toda mi palabra en sus idiomas y no alteren, dice, ni abrevían nada de mis palabras, sino que escriben todo según la verdad, esto lo testificaré de primero en favor de ellos. Entonces yo sé otro misterio, que a los justos y a los sabios les serán dadas las escrituras, que serán motivo de alegría, rectitud y de mucha sabiduría. Fíjate, qué importancia y es poderlo entender, que esto es para el final de los tiempos. Dice, entonces yo sí, dice, sé otro misterio, dice que a los justos, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos somos parte de esos justos? Dice, que a los justos, dice, ellos creerán en ellas y se regocijarán en ellas. Entonces todos los justos que han aprendido de ellas todos los caminos de justicia serán recompensados. ¿Qué dice la palabra? Que no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra, aquel que es recompensado, aquel que es hacedor de ella. Dice, en esos días, dice, Yahweh les designó entre los hijos de la tierra para leerlas y para darles testimonio sobre su sabiduría, diciéndoles, enséñenlo a ellos, pues ustedes son guías y ustedes recibirán las recompensas. Entre todos los hijos de la tierra ustedes tendrán toda la recompensa, pues yo, mi hijo, estaremos unidos con ellos para siempre en las sendas de justicia en sus vidas. Y ustedes tendrían paz. Alégrense, hijos de la justicia. Amén. ¿Cuántos pueden en cierta manera, que recordemos no están parte del canon de las escrituras que tú y yo contamos, pero que si formaban parte de ellas, para cuántos de nosotros nos trae la esperanza y el consuelo de caminar en la rectitud y en la justicia delante de Yahweh? Que aún mucho de lo que tú y yo leíamos, yo no sé si tú puedes mirar, trae como 2 o 3 citas que corresponden al Nuevo Testamento de las Escrituras, donde bien hace referencia, mucho de lo que tú y yo leímos o parte de lo que leímos, hace referencia a ello. Y qué importante es poder tener la esperanza y el consuelo de que mismo Yahweh habla, o de que Él habla a su pueblo,
de que cuando tú y yo guardamos la integridad y la rectitud delante de nuestras vidas y caminamos delante de Él como Él desea que tú y yo vivamos en esa rectitud y esa justicia, tú y yo tendremos la paz y el shalom en nuestras vidas. Dice, porque no, dice, leíamos parte de ello, dice, no envidien, dice, aquellos, dice, a los que prosperan inicuamente, si tú quieres, o aquellos que prosperan y su fuerza se hace más grande, dice, porque ciertamente ellos serán su recompensa, sino que más bien tú y yo debemos de preocuparnos de permanecer en esa justicia y en esa rectitud delante de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Aún el libro de los Salmos dice que no tengamos envidia, dice, y que no anhelemos la riqueza, que otros tienen, dice, porque ciertamente, dice, Yahweh es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Si bien no tenemos, tal vez yo te lo dije, no tengamos todo lo que deseas, o tal vez tengas todo lo que tengamos, no hay por qué envidiar y desear nada que alguien tiene, sino antes, dice la palabra, estar contentos con lo que tenemos. Dice Santiago, dice, porque arden en envidia, dice, y no tienen porque no piden. Dice, y si piden mal para sus propios deseos o para sus propios placeres. ¿Cuánto sabemos que la oración que es contestada por medio del Padre es aquella que es conforme a la voluntad de Él? Amén. Pero vamos a continuar. Vamos a 1 de Juan capítulo 4. Dice, hijos míos, vosotros o ustedes o nosotros somos de Elohim y los han vencido, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Di conmigo, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Di conmigo, Yahweh es bueno para con nosotros y Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él nos guardará, Él nos protegerá en el hueco de su mano. Revelaciones capítulo 19, versículo 10. Revelaciones capítulo 19, versículo 10. Y esto habla de las alabanzas en el cielo que tú y yo podemos entender. Déjame sacar la pluma de aquí. De las alabanzas en el cielo. Dice Revelaciones capítulo 10, versículo 19. ¿Qué les dije? 19:10, ¿verdad? Dice, entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que poseen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, pues el testimonio de Yeshua, di conmigo, es el espíritu de la profecía. Qué importante es poder o ver o entender la profecía que Yeshua mismo dijo. Dice la palabra, si tú no puedes leer en el, Mateo capítulo 24, vamos a Mateo capítulo 24. Dice, pues el testimonio, leíamos en la Revelación, dice, pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y aun cuando Yeshua ascendió, subió al monte de Getsemaní, el monte de los olivos, dio profecía o hablando a los suyos, o hablando a los que eran de Él, cómo sería en el final de los tiempos. Y podemos ver el discurso que Yeshua habló, y si tú y yo podemos entender cada parte, tanto el libro desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los libros de los evangelios, y que en muchos de ellos tú y yo podemos encontrar parte de cierta perspectiva de cómo cada uno de ellos lo vio. ¿Cuánto le entendíamos eso? O sea, Mateo puede tener su relato, y Mateo escribió el relato conforme de acuerdo a su interpretación. Marcos puede ser que sea algo lo mismo, lo parecido, pero que lo escribió de su propia perspectiva. Pero hay algo muy importante que tú y yo podemos resaltar en cada una de las interpretaciones. Siempre hay algo que resaltó o que salió a la vista. En Mateo capítulo 24 nos habla el final de los tiempos. Y así lo acordó, así lo vio Lucas. Lucas capítulo, bueno, lo puedes apuntar, Lucas capítulo 21, tú lo puedes mirar. Y según el relato de Lucas, Marcos capítulo 13, lo vio y anotó de acuerdo a su interpretación. Y lo anotó, pero ellos preguntaron, o algo que recalca o que resalta a la vista, es que ellos preguntaron acerca del final o cómo sería en el final de los tiempos. Vamos a Mateo capítulo 24. ¿Ahí?
Dice, cuando salió Yeshua del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas él respondió, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad les digo que no quedará que piedra sobre piedra, sino que todo será derribado. Dice, entonces estando sentado en el monte de los olivos, lo que comentábamos anteriormente, dice, se le acercaron los discípulos, aquellos que eran de él, dice, en privado diciendo, dinos. Cada uno tenía su diferente relato, su diferente interpretación, y así lo escribieron. Pero en ambos, tanto en el libro de Lucas, de Marcos, de Mateo, hay algo que sale a la luz o que resalta. Dice, se le acercaron en privado diciéndole, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la culminación de este siglo. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Dice, y engañarán a muchos. Y habrán de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, dice, que no se alarmen, puesto que es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares. Habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados por las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas, y muchos se engañarán. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Subraya esta parte, estas últimas partes, y guardémoslas ahí si alcanzamos a entrar al último. Dice, debido al aumento de la iniquidad, dice, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este es el evangelio del reino que se predica a todo mundo como testimonio a las naciones, dice la palabra, entonces vendrá el fin. Pero dice, habrá rumores, dice, habrían de oír rumores de guerra. Dice, cuidado y no se alarmen, dice, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Pero dice la palabra que habría rumores de guerra, ¿sabes? Y dice la palabra que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y la palabra nación, también dentro del contexto hebreo, significa etnia. No solamente es pueblo o una nación, pero es una multitud, vamos a llamarle, de personas. Una etnia es una nación, un reino contra otro reino, nación contra nación. Pero es como un grupo de personas, y déjame detenerlo aquí como lo apuntaba. Y lo que representa o lo que sucede cuando tú y yo hablamos de nación, o que se levantaría reino contra reino, nación contra nación, pero hablando en un sentido de etnia, que es grupo de personas, nunca antes, como hasta el día de hoy, tú y yo habíamos mirado tanta maldad en el mundo. ¿Cuántos entendemos eso? No solamente la maldad, pero el odio, el genocidio, el rechazo, tanto odio, tanto rencor en la vida del ser humano o de las personas, que viene a ser algo diario sobre la vida de muchos. De odio, de persecución, de muchas cosas que tú y yo podemos ver, del genocidio, de homicidio, del rencor, tantas cosas que hay alejadas en el corazón. Y dando oído a todas estas cosas, hablando de una misma lengua o de un mismo pueblo, de una misma nación, dice la palabra, Yeshua también nos habla de tiempos de hambruna, de escasez de comida, de persecución. ¿Cuántos hemos leído en la palabra? Que la palabra habla del tiempo de hambruna, de escasez, de pestilencias, de plagas, terremotos. La palabra dice, lo leímos en Mateo capítulo 24, dice, habrá terremotos, dice, grandes catástrofes, dice, pestilencias, plagas, terremotos en lugares diversos o en muchos lugares. Cuando la palabra habla en lugares diversos, eso nos enseña que no solamente es a nivel local, pero es en muchas regiones o en muchas partes. ¿Cuántos podemos entender eso de una manera? O sea, que si no había un reporte en cierta manera desde el año de 1900, o tal vez no había las mediciones que hay tanto ahora, pero se cree que no había tanto terremoto y tantas cosas como lo había en
en años pasados, y te estoy hablando de como el año 1900 o de para atrás, que al presente. O sea, han subido o han escalado el magnitud, ¿cuánto lo entendemos? Aún la palabra, se habla, o mucho se ha hablado del anillo del fuego, de que se encuentra a todo lo largo de muchos lugares, y que cuando uno hace erupciones como si fuera una cadena que va saliendo de un lugar a otro, se habla del volcán dormido que todavía se encuentra, que se cree que hace erupción. Muchas catástrofes podrían pasar, podrían escalar de gran magnitud, o mucho de ello podría desaparecer. Apocalipsis nos habla, dice que habría señales en los cielos. Dice, vamos a continuar aquí. Dice, por tanto, cuando veas la abominación desoladora, dice que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, dice, entonces cuando estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Dice, pero hay de los que están en cinta y de los que estén criando en aquellos días, dice, orar para que vuestra huida no suceda en invierno y en el día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como han acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y en aquellos días dice, si no fueran acortados, dice, nadie se salvaría, dice, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dice, mirar, ahí está el Mesías, y ahí está, dice, no le crean, dice, porque se levantarán falsos profetas, dice, y se mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, a uno de los escogidos. Dice, ver que les he dicho de antemano, dice, por tanto, si dicen, mirar está en el desierto, no vayan, y mirar está en las habitaciones interiores, dice, no lo crean, dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará la luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a los ángeles con una gran trompeta, y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos, dice, de un extremo de los cielos a otro. Pero dice la palabra que veríamos grandes señales, prodigios, milagros que fueron dados para marcar aún en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 14, dice que el sol, la luna y las luminarias fueron con un propósito para marcar los tiempos, no solamente las estaciones del año, de las festividades, de los días de reposo, de luna nueva, pero que servirían como señales en los cielos. Si uno puede mirar cuando el Mesías nació, cuando Yeshua nació, se miró lo que era la estrella de Belén, que se le conoce, que fue el acontecimiento que vimos. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar del alineamiento de, creo que fue Júpiter, Saturno, que se alinearon? Creo que fue la semana pasada, y eso dio origen a lo que se le conoce como la estrella de David, la estrella de Belén, perdón, que no fue tan visible en esta parte o en nuestras áreas, pero que en muchos lugares sí fue visible, que era una estrella como si brillante o muy fuerte, ¿verdad? Una estrella que daba mucha luz, y es parte de esa alineación que se dieron. Mucho se habla a años anteriores, se dio el acontecimiento de Apocalipsis capítulo 12, que tú y yo lo podemos mirar en Apocalipsis capítulo 12, que se le conoció como la señal de Betula, o la señal de la mujer dando a luz, y no se miraba desde muchos años. Ahora, si tú y yo entendemos, dice que en el final de los tiempos, dice, Él daría prodigios, señales, y que las lunas, las señales, serían como luminares señales para enseñarlos. Y qué importante es no solamente el poder entender que sí es parte de la ciencia que se puede estudiar, que podemos mirar, pero son cosas que nos marcan, que la palabra habla que en el final de los tiempos se verían todas estas cosas, y con el fin del propósito, dice, de aún de engañar a los escogidos. Y qué importante es que tú y yo podamos discernir y mirar todas las cosas, todos los acontecimientos, pero dejar que el mismo Ruaj sea el que nos hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Señales, prodigios, dice que habría grandes terremotos, tantas cosas. Entonces, vamos a Joel capítulo 2. ¿Estamos ahí? Joel capítulo 2, versículo 31.
Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. O sea, hemos mirado ciertos acontecimientos. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Son acontecimientos que ya se han visto años atrás o que hemos mirado, que se le conoce como la luna en sangre. Dice, antes de que venga el día grande y terrible, cuando muchas de las cosas sucedieron o acontecieron, se le conoce como la luna de sangre. Cuando grandes acontecimientos pasaron o sucedieron, fueron producto, o yo no creo que sea coincidencia, pero había fenómenos parecidos a uno de ellos, que era la luna en sangre, cuando la guerra se le conoce la gran Guerra Fría, que se le conoce, que fue de cierto tiempo, y que a causa de ese evento que sucedió, el pueblo de Israel tuvo una gran victoria en contra de sus enemigos. No solamente eso, pero cuando vinieron acontecimientos que vino una gran depresión sobre Estados Unidos, que muchas cosas han pasado, también hubo acontecimientos parecidos a ello. Muchos han hablado que está decretado acerca de las cosas que se pueden mirar, que son inicios o pautas que marcan que algo grande estará sucediendo, que algo grande está pasando. Por eso muchos hablan que cuando tal evento se ve o aparece en el cielo, o una luna en sangre, mucho se piensa que un gran acontecimiento viene y sucede. La palabra dice en el libro de Joel, capítulo 31, dice, el sol se convertirá en tinieblas, dice, y la luna en sangre, dice, antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Entonces la palabra describe que hay algo que pasará, o un evento que será marcado, que sucederá antes de que venga el día de Yahweh sobre esa tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Y es importante que lo podamos entender. Ahora vamos a Lucas, capítulo 21, versículo 26. Y habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, dice, sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Dice, versículo 26, dice que Joel dice que antes de que venga el gran día grande y terrible de Yahweh, dice que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre, dice, versículo 26, dice, desfalleciendo, dice, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos, dice la palabra, serán sacudidas. O sea, muchos, o el corazón de muchas personas desfallecerán o estará desfalleciendo. Y sabes que ese desfallecimiento es aquello que el enemigo toma o usa para atrapar a la vida y el corazón de las personas. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando esto sucede, cuando esto empieza a acontecer, dice, y el corazón, dice, desfalleciendo el corazón de los hombres, dice, por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. O sea, lo que tú y yo hemos visto, lo que tú y yo hemos pasado, no quiero ser portador de malas noticias, pero tal vez no será comparado con aquello que puede venir tiempo después. ¿Cuánto lo entendemos? Ya se está hablando de una cepa diferente o algo, o una cepa que mutó por el virus y que es algo todavía más fuerte, que creo que es en el Reino Unido, no estoy seguro, sí, Reino Unido, ¿verdad? Que es algo que mutó, que si esto trajo un gran problema, no es comparado nada con lo que puede venir por delante. Y dice, y desfalleciendo el corazón de muchos, dice, de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Dice, porque las potencias de los cielos están siendo sacudidas, serán y están siendo sacudidas. Aún por todo este colapso que hubo, muchas naciones fueron sacudidas. O sea, por medio, si fue algo que fue hecho por el hombre, si no fue por algo que fue hecho en el hombre, o no pasó, pero muchas naciones fueron sacudidas a causa de esto. ¿Cuánto lo entendemos? Y dice la palabra, dice, y el corazón de muchos desfallecerá. Y sabes que cuando esto pasa, es lo que el enemigo aprovecha. ¿Y sabes por qué? Porque es necesario que tú y yo podamos entender las cosas. Porque muchas personas, aun muchos de ellos que miran y ven las cosas que están pasando y que están sucediendo, no quieren escuchar lo que tal vez muchos de nosotros hablamos o estamos hablando o diciendo
acerca del final o muy posible retorno o el final o los acontecimientos o de las cosas que vendrán o como se pensará, porque es más fácil para muchos poder hacer oídos sordos y decir: no me hables de eso, yo no quiero suceder, yo no quiero saber si algo va a pasar, si algo va a suceder, mejor ven y háblame de algo que esté más suave, más ligero, del amor, la prosperidad, del perdón y todas estas cosas. Pero cuando la palabra dice, es como si calláramos o hiciéramos callar la voz de Noé en los tiempos del fin, cuando tanta depravación o el corazón de muchos había desfallecido y cada uno estaban tan entregados a sus propios deleites, a sus propias cosas, y tanto era la violencia que el corazón de ellos o la mentalidad de ellos estaba tan cauterizada que cuando Noé construyó el arca no se dieron ni entendieron las cosas que estaban sucediendo. Es lo mismo que sucede en este día o en esta hora. Si uno desea no escuchar y no abrir nuestros oídos y nuestros corazones a las cosas que tú y yo estamos viendo, a las cosas que tú y yo estamos pasando, que se podrán ver o que podrán acontecer, es lo mismo como si hiciéramos callar esa voz de Noé en el final o en la culminación de los tiempos, cuando Yahweh trajo juicio sobre toda la tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Y tenemos que ser conscientes de ello. Es bueno hablar de toda la bendición y la prosperidad que Yahweh tiene, pero la palabra dice que también el pueblo perece porque le faltó conocimiento y le faltó entendimiento de muchas de las cosas que están aquí escritas y que nunca hemos mirado a verlas como una realidad o como algo que puede pasar o como algo que puede acontecer. La misma palabra nos enseña que muchos burladores vendrán en el final de los tiempos y harán escarnio y dirán: ¿y dónde está la señal de su venida? Porque desde que nuestros padres vivieron, dice, todo sigue igual como desde antes. Y la palabra dice: porque ciertamente el que ha de venir, dice, vendrá y no tardará. Esa es una promesa y esa es una realidad, que Yeshua un día vendrá, que un día retornará, y Él vendrá por una asamblea, por un pueblo sin mancha y sin arruga, y eso significa de mantenernos en rectitud y en santidad delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos? De caminar, si tal vez nadie de nosotros somos perfectos. Yo no soy perfecto. Yo tengo muchas fallas como también tú las tienes. Y siempre le he dicho, entre más me conozcas y entre más te acerques a mí, te vas a dar cuenta que también tengo fallas y tengo errores. Y nadie de nosotros es perfecto y no es como una excusa. Pero tenemos fallas, tenemos defectos, pero sí podemos buscar diariamente la santidad delante de Yahweh. Y eso es en una vida de hacedor, de que la misma palabra dice: porque aquel que tiene puesta la esperanza que un día vendrá y Él retornará, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. En otras palabras, no habrá necesidad o tanta necesidad de que constantemente se te diga: tienes que caminar en una obediencia, tienes que caminar, lo que estás haciendo está mal, y que constantemente se esté repitiendo y se esté diciendo lo mismo, y que Yeshua te perdone y que Yeshua te ama, y que constantemente volvemos y practiquemos el mismo pecado y la misma acción, porque la misma palabra nos enseña y nos muestra que Él fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, y fue una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Significa que si una vez Yeshua murió, di conmigo, una vez fue suficiente para que mi vida fuera cambiada y fuera transformada, y no tuviera que estar sacrificando a Yeshua diariamente todos los días. Amén. Y no estoy diciendo que no. La palabra dice que fiel abogado tenemos para con Yeshua el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero pecamos, la regamos, transgredimos, pasamos los límites, pedimos perdón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No volver a continuar en el mismo pecado, porque 1 de Juan capítulo 3 dice: porque hay dos cosas muy diferentes: el practicar el pecado o pecar. Y aquel que practica el pecado, dice que la simiente de Yeshua no está en él, porque hemos nacido de una simiente incorruptible. Por tanto, dice la palabra que aquellos que son de él, dice, no pecan. No significa que no pequemos, pero que no practicamos el pecado. ¿Cuánto lo entendemos? Como parte de un estilo de vida diario, vamos a decirlo de esa manera. Todos los días Yeshua dijo: porque aquel que no toma su cruz, dice, y cuando Yeshua hablaba de tomar la cruz, de tomar el madero, dice, de morir a yo, de morir al diario. Cuando Yeshua hablaba, dice, porque cualquiera que no tome su cruz, dice, no puede venir en pos de mí. ¿Qué nos enseña esto para nosotros? Que el tomar la cruz
Es morir a diario en ese madero. Diariamente, di conmigo, diariamente yo debo de morir. No solamente en sábado. No morimos a nuestro yo solamente en sábado, el día miércoles, o el día jueves, o el día de reunión, o etcétera, sino que morimos a diario todos los días de nuestra vida. Aunque mañana no hay servicio, mañana yo tengo que morir a diario, porque si yo no muero a diario, la carne va a ser más fuerte sobre mí, y siempre hay una lucha que pelea uno con el otro. Dice la palabra que el espíritu está dispuesto. La carne está dispuesta siempre, el espíritu desea, pero la carne está dispuesta. Si yo no busco y si yo no muero a diario, tarde o temprano, el yo que murió sale a flote. ¿Cuánto lo entendemos? Resurge. Y es de vivir a morir a diario todos los días. Diariamente yo decido, tú decides, o cada uno de nosotros decidimos si le buscamos a Él o si no le buscamos. Yo diariamente yo decido o oro o no oro, o leo o no leo, etcétera, o etcétera. Pero diariamente debemos de buscarlo. ¿Cuánto lo entendemos? Todos los días. Porque aquel que tiene la esperanza que un día vendrá, no constantemente se le tiene que decir camina en santidad, camina en rectitud, porque yo sé que la palabra dice que sin santidad nadie le verá a Él. Y si yo quiero verle y ser parte de aquellos que estarán con Él, yo tengo que buscar esa santidad. ¿Cuánto lo entendemos? De morir a diariamente sobre nuestras vidas. Porque muchos que en este tiempo dicen, no, es que mejor vamos a escuchar algo que esté más suave, algo que no se nos hable. Te lo pongo porque yo he conocido muchas personas que a veces como personas o como amigos o dicen, no hombre, pero he conocido aún personas que conocen y dicen, no hombre hermano, de eso no. Sí, un día va a pasar y digo, así hermano, pero por eso el pueblo no conoce. No, hombre, sí, usted anda en otra onda. Pero no es otra onda. Es el ser conscientes en la hora en la que tú y yo estamos viviendo. En la que tú y yo estamos parados. Porque si no viene el temor, viene y nos paraliza y nos destruye. Por muchas cosas, por muchas situaciones. Por cosas que se pueden ver, que pueden suceder. Y la palabra dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso no debe de paralizar nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar un poquito más adelante. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1. Sabes, aún son tiempos propicios en los que tú y yo podemos compartir la palabra o llevar el mensaje a otros. ¿Y sabes por qué tiempos propicios? Porque mucha gente, y digo durante el tiempo de pandemia, mucha gente, yo no dudo que haya hecho voto de decirle, Padre, si tú me guardas, si tú me guardas y me cuidas, yo estaré, yo te buscaré. Y muchos no están. Y no solamente estoy hablando de físicamente, pero estoy hablando en una vida y en una relación con Él. La palabra dice que es a través, dice el libro de Isaías, dice que es a través de sus juicios que las naciones aprenderían la justicia. ¿Qué es lo que pasa cuando todo se pone mal? Muchos quieren buscar y buscan y entregar sus vidas, y cuando pasan, o es alinear la vida al corazón, pero cuando todas las cosas bajan o se relajan, ya estamos más relajados, más tranquilos. Y eso muchas veces puede pasar, que mucha gente dentro de la pandemia puede decir, Padre, si tú me guardaste, yo te voy a buscar, yo voy a estar y yo voy a tener una relación contigo, y se aplanan las cosas
Y se relaja el corazón de las personas. Y la palabra es que tú y yo el problema es que tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque la palabra dice que es mejor que no hagamos votos y que no los cumplamos, a que hagamos votos y no los cumplamos. Dice, porque ciertamente, dice, Yahweh está en el cielo y tú en la tierra, y ciertamente Yahweh es quien demandará de quién, de ello. Por eso es que cuando tú y yo hacemos un voto o una promesa, Yahweh, decimos, Padre, si uno prometió algo, di conmigo, es mejor que la hagamos. Y no digas, dice, y después digas, dice, y después digas, dice, y pongas tu mano en la boca y decir, fue un error lo que dice. Por tanto, dice la palabra, dice, sean pocas tus palabras. Porque tenemos que tener cuidado en ello. Que lo que uno promete a Yahweh es mejor que lo cumplamos. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Ahí lo dejé nada más de paso. Vamos a continuar. 2 Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Y eso hablamos, lo que leíamos ahorita, dice, por tanto, estoy en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía o un espíritu de temor, dice algunas otras traducciones, dice, sino de poder, de amor y dominio propio, perdón. Di conmigo, hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es el temor, y otra cosa muy diferente, di conmigo, un espíritu de temor. El temor es natural. ¿Cuánto lo entendamos que el temor es natural? Si algo pasa, tu corazón o tu sistema sube adrenalina y sacas fuerzas de yo no sé para dónde. Que si estás en medio de un accidente o corres o algo pasa o algo sucede, que si estás en un lugar donde puede haber incendio, viene el temor y viene la adrenalina, y tal vez si no podías, yo no sé cómo pudiste correr y cómo corriste y algo pasó, pero algo sucedió, pero es por el temor, es algo natural. ¿Cuánto lo entendemos? Por algo que pasa naturalmente. O algo que te asustó y que trajo temor. Pero otra cosa muy diferente es el espíritu de temor, que cuando hay ese espíritu de temor, eso nos paraliza, eso nos inmoviliza y no nos permite movernos, no nos permite avanzar. Eso es un espíritu de temor. Eso es dos cosas muy diferentes. El espíritu de cobardía o de temor, o el temor es diferente, son ambas cosas diferentes. Pero el espíritu de temor es cuando una persona permanece atada, cautiva del temor, y ahí es donde tú y yo tenemos que declarar lo que dice la palabra, porque Yahshua o Yahweh no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor. ¿De qué? Di conmigo, de dominio propio, de declarar lo que leíamos. Nosotros tenemos, di conmigo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchas cosas pueden suceder o podrán estar aconteciendo o van a acontecer, muchas cosas que se hablan, la manipulación del ADN, del transhumanismo, tantas cosas. Y yo lo miro como si fueran los tiempos también antiguos. Sabes, la tecnología ha avanzado a tal magnitud o a niveles muy grandes, que es lo mismo como sucedió en los tiempos de Babel. Cuando el pueblo era uno y trataron de construir y edificar una alta, y Yahweh dijo, si no descendemos y no bajamos y confundimos a este pueblo, llegarán hasta arriba. ¿Qué es lo que Yahweh le dijo a Eva? La serpiente le dijo a Eva. Con que Elohim te dijo que no comieras. Dice, pero si tú comes, dice, Elohim sabe que tú llegarás a ser como Él. ¿Cuál es, en cierta manera, el corazón del hombre? De llegar a ser como Elohim, de crear y de hacer cosas. Y recordemos que el único que puede crear, di conmigo, es Él. Tú y yo podemos edificar, tú y yo podemos construir, podemos hacer, sí. Pero el hombre, no ha creado nada, no sé si sea la palabra correcta, no ha creado. Porque de todo lo que hay es de los minerales o de la materia ya existente.
combinación de uno o el otro esto o de diferentes cosas, pero es en parte de todo lo que ya hay. ¿Dónde? Aquí abajo en la tierra. Porque el único que es creador de todas las cosas, ¿quién es? Es Él. No el ser humano. No nosotros. Sabes, una persona cuando tiene confusión o cuando una persona tiene temor, es una persona que queda inmovilizada, que no está paralizada, está inmóvil, tiene confusión, se paraliza. Y eso no se puede dar un paso, no se puede continuar o no se puede avanzar cuando una persona está paralizada por el temor. ¿Cuánto lo entendemos? Y tú lo puedes mirar, lo pudiste mirar. Yo me recuerdo que durante el tiempo que había de tanto estrés, que el confinamiento en nuestras casas, que esto, que el otro, ¿sabes qué es lo que sucedió con muchas personas? Muchas personas se quitaron la vida. Se suicidaron. ¿Por qué motivo? Yo no sé, por el aislamiento, por la depresión que pudo haber traído, o por el miedo de tal manera que vino y los dejó paralizados o los dejó inmóvil. Y sabes que eso es todo lo que el enemigo toma con nuestras vidas. Cuando hay esto ahí en nosotros, y no estoy hablando que no seamos precavidos, y no solamente por lo del virus, por lo que tú y yo estamos llevando, pero estoy hablando en todas las áreas de nuestras vidas. No podemos dejar que el miedo nos paralice o que venga un espíritu de temor, porque Elohim nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y de algo que tú y yo podemos estar seguros es que dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ningún virus, ni de tal magnitud, ni tal cosa, si tú le quieres agregar, nos podrá separar del amor de Yeshua. Nada. Di conmigo, nada nos podrá separar del amor de Él. Mateo capítulo 5, versículo 16, y yo creo que hasta aquí llego por el tiempo. Y la siguiente semana continuamos y te paso parte del otro libro. Mateo capítulo 5, versículo 16. Y esto nos habla de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas y de cómo tú y yo debemos de vivir, de qué manera tú y yo debemos de vivir. Mateo capítulo 5, versículo 16. Y hasta que esta parte llego, dice la Escritura. Dice, así brille su luz o vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. Y esto es la manera en cómo tú y yo tenemos que vivir. ¿Cómo tú y yo tenemos que vivir? Di conmigo, caminando en luz o siendo luz para otros. Amén. Esa es la manera en que tú y yo tenemos. Dice, así brille vuestra luz, dice, delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones, dice, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cuántos somos luz? Di conmigo, una luz debe de brillar. Una luz no está opaca, una luz brilla. Y así debemos de brillar tú y yo delante de muchos. Amén. Sabes, si tú y yo somos de Él, hay una luz que brilla dentro de nuestros corazones, y esa es la luz de Yeshua. En cada uno de nosotros, si tú y yo somos de Él, hay esa luz que habita dentro del corazón de cada uno de nosotros porque somos luz. Sabes, por eso a muchas personas tú le puedes caer mal. ¿Y sabes por qué? Porque, y tú puedes decir, pero ¿por qué le caigo mal a otros si yo no he hecho nada? ¿O por qué otros no te pueden mirar o etcétera? Y estoy hablando de una manera sana. ¿Sabes por qué? Porque tú eres luz. Corintios, y yo creo que yo les mandé un mensaje hace como 2 semanas, cuando Pablo hablaba de que en los tiempos antiguos, muchas veces lo que Pablo habla como algo figurado, era que en los tiempos antiguos, cuando había guerras entre el pueblo romano, se hacían gran marchas. Y esas marchas que se llevaban a cabo, era en 2 sentidos, podríamos decirlo de una manera.
Para unos se derramaba, para todos era algo que se hacía, se derramaba mirra, se derramaba incienso, tantas cosas. En ese camino que se le conocía como un camino de victoria, iba esa marcha, iba el pueblo romano, y para aquellos que habían vencido era el olor de la victoria, ese olor de incienso, el olor de victoria. Pero aquellos que habían sido cautivados y que habían sido llevados, ese olor de incienso, de mirra y ese olor tan aromático, para muchos de ellos representaba el olor de su muerte. Porque eso, hacia allá es a donde eran llevados. Y tal vez tú te preguntas, porque para qué, para muchos, y déjame apuntarlo tal como lo ponía en mi corazón, para muchos somos olor fragante con el olor de Yeshua, pero para muchos el olor de una muerte o el recordatorio de que necesitan la vida de Yeshua, y eso trae conflicto con él, con aquella persona que no lo tiene. Déjame ponerlo de esa manera. Cuando tú y yo cargamos a Yeshua en nuestras vidas y en nuestros corazones, y tú dices, ¿por qué yo no le caigo a esa persona? Y no estoy diciendo que siempre. Pero sabes, para muchos es como si tú fueras el recordatorio vivo, diariamente, de que hay una muerte y que al único que necesitan es a Él en sus corazones. Es un recordatorio diario, todos los días, de que necesitan a Yeshua sobre sus vidas. Porque hay un camino de muerte trazado para muchos de ellos. Por eso cuando alguien viene a Yeshua y esa persona se entrega, hay choques que antes no había. Hay conflictos que antes tal vez no había entre la familia, que antes de que vinieras a los pies de Él, nada pasaba. Pero nada más te convertiste y entregaste tu vida a Él, hace como cuenta que se levantó un conflicto. Porque es un recordatorio de que tú tienes la luz viviendo en tu vida y en tu corazón, y muchos no la tienen. Aún dice la misma palabra, dice que los propios enemigos son los de tu propia casa. Dice, y pondrá Yeshua, y dijo, porque yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer división, a traer espada el uno contra el otro. Porque cuando uno es luz, es como si uno confrontara la vida de otra persona. ¿Cuántos lo entendemos? Y dice la palabra, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que ellos también un día le glorifiquen a Él. Que tú y yo seamos ese testimonio viviente, cada uno en nuestras vidas, de que tenemos a Yeshua, y de que cuando alguien más te mire o te vea, sea como un recordatorio que ellos le necesitan también, y que un día también le puedan glorificar. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos y la siguiente semana continuamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo quiero que tú pongas tu mano ahí en tu corazón. Los que están en internet también se lo pueden hacer. Padre, gracias, Padre. Padre Yahweh, te pedimos que seas tú en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos ser esa luz, Padre Yahweh, en nuestras casas, en nuestros hogares. Que cada uno pueda ser el reflejo, Padre, de Yeshua en nuestras vidas. Que esa misma luz que cargamos y que portamos sea la luz que nuestras casas puedan recibir. Que nuestras familias, que nuestros hogares, Padre Yahweh, puedan recibir. Que a causa de una vida de rectitud y una vida de santidad delante de ti, seamos ese testimonio de que tú vives y de que tú eres real. Y que hay un Elohim que existe y que hay un Elohim que tiene cuidado de su pueblo. Que cuando otros puedan mirarnos, Padre Yahweh, a nosotros mismos, puedan mirar a Yeshua reflejado en nuestras vidas. Porque te cargamos, porque si somos tuyos, dice tu palabra que tú estarías en nosotros y habitarías en nosotros. Tu palabra dice que cuando tú fueras exaltado y levantado, tú harías que muchos vendrían delante de ti. Que seas tú levantado en la vida y en el corazón de cada uno de los presentes, de los que estamos aquí, de aquellos que están por internet. Y de que cuando tú seas levantado en nuestras vidas, muchos puedan venir al conocimiento y a la verdad tuya, a causa de nuestro testimonio. Gracias, Padre Yahweh, te damos.
en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Tus manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja.